Argumentación jurídica. Para Neil McCormick, es una controversia orientada a poner de manifiesto las razones que muestran que una decisión es justa porque es coherente con la ley. Para Óscar Correas, suele decirse que es dar razones que justifiquen su decisión. Justificar no es otra cosa que conseguir la aceptación de la decisión por parte de un auditorio. Características de la argumentación jurídica. Para Eduardo López Villegas, tiene las siguientes características. 1. Presididas por el interés jurídico. 2. Se elabora en torno a sujetos jurídicos. 3. Se desenvuelve en la institucionalidad jurídica derecho positivo. 4. Soluciona de manera definitiva situaciones particulares. 5. Otra característica de Robert Elixir, es de carácter limitado en el proceso judicial. Fines de la argumentación jurídica. La justificación de la propia posición sobre la cuestión jurídica planteada. La argumentación jurídica que se elabora de manera correcta, por parte de los jueces es recomendable porque a las partes en juicio tienen especial interés en conocer las razones de sus decisiones. B. El tribunal necesita también las razones. El Tribunal de Apelación tiene mejores posibilidades de garantizar la protección jurídica de las partes. Fines de la argumentación jurídica. Dar respuesta a uno de los problemas centrales de la aplicación del derecho. Lograr la persuasión y convencimiento del auditorio a quien va dirigido el argumento. Establecer posibilidades de una racionalidad práctica diferenciada de la teórica. Decisión judicial. Controlar racionalidad de una decisión jurídica, para que no sea arbitraria. Motivar una decisión jurídica. Instancias de la argumentación jurídica. Legislativa. Frente a los integrantes del Congreso y destinatarios de la ley. Judiciales. Resoluciones, sentencias y acuerdos. Administrativas. Resuelven recursos sobre actos de molestia. Expertos en derecho. A favor de sus tesis y teorías. Práctica forense. Actividad de abogados. Teoría de la argumentación jurídica. Se hace referencia al análisis teórico de los procesos argumentativos en el derecho. Su objeto. Además de la argumentación jurídica en la aplicación e interpretación del derecho, se debe ocupar en la argumentación en materia de hechos, la científica, vida ordinaria y sus relaciones con la teoría moral y el derecho. Objeto. Que se realiza en los procesos de mediación y negociación como instrumentos de solución de conflictos. No debe tener carácter puramente prescriptivo, sino también descriptivo. Tanto en el contexto de descubrimiento como de justificación. En el ámbito de la producción del derecho, instancias legislativas. Utilidad de las teorías de la argumentación jurídica. Del aspecto descriptivo. Realizar un análisis conceptual que permite clarificar el lenguaje empleado. Nos describe qué y cómo describen los jueces en su labor jurisdiccional. Análisis del razonamiento que emplean los jueces. Utilidad de las teorías de la argumentación jurídica. Utilidad del aspecto prescriptivo. Cómo hacer y construir mejores argumentos. Cómo deberían decidir los jueces en los casos difíciles. Formular guías muy abstractas para la resolución de casos. Proponer algunos criterios para mejorar la racionalidad de la función jurisdiccional. Clasificación de las teorías de la argumentación jurídica. La tópica de Theodor Wiegeweg. En su obra titulada Tópica y Jurisprudencia, Topic and Jurisprudence, publicada en 1953. Profesor de la Universidad de Maguncia, en Alemania. Teoría confusa, no está sistematizada, no contiene propuesta metodológica para argumentar. Elementos de la tópica. A. Desde su objeto es una técnica del pensamiento problemático. B. Desde el instrumento con que opera, el lugar común o topos. C.
desde su actividad es una búsqueda y examen de premisas. Theodor Wiecheweg. Esta teoría se basa en la tópica, la retórica y la dialéctica aristotélicas. Este autor quien clasificó a los tópicos que deriva de topoi, que significa lugares, que se dividen en lugares comunes y propios. Los comunes, son objetos de los razonamientos o argumento dialécticos retóricos comunes a diversas disciplinas. Los propios, también llamados especiales, pertenecen solo a determinada disciplina. Estos aumentan el conocimiento, lo que no ocurre con los comunes. Los retóricos latinos, entre los que destacan Cicerón y Quintiliano, le dieron a los tópicos comunes una especial importancia en la búsqueda de argumentos y descubrieron en ellos un medio apto para la persuasión en el arte de la oratoria. Estas ideas llegaron por medio de Boecio hasta la Edad Media, y en consecuencia hasta autores del Renacimiento como Giambattista Vico, quien los consolidó como un elemento importante en la invención de argumentos. En la Edad Moderna, la tópica fue casi desterrada como herramienta para resolver problemas jurídicos, ya que se creía que estos se resolvían mediante el método de la lógica deductiva. En el capítulo 3 de su libro Tópica y Jurisprudencia, el autor comentado hace un análisis de los tópicos. La tópica de Theodor Wiecheweg. Los tópicos son lugares comunes o puntos de vista que sirven de premisas para la argumentación y tiene como función servir en la discusión del problema y pueden ser lugares comunes de la vida ordinaria, principios de sentido común, fórmulas argumentativas, principios generales del derecho, normas positivas. La tópica de Theodor Wiecheweg. En toda argumentación se distinguen los siguientes elementos. El ataque de los argumentos de la parte contraria. La defensa de la propia postura a través de los argumentos. La explicación de la tesis que sostiene y su justificación ante el auditorio. Si fundamentar es necesariamente argumentar y contraargumentar, entonces solo es posible si se satisfacen deberes de comunicación. Theodor Wiecheweg. Este autor en su obra criticó el razonamiento sistemático y de lógica deductiva de la argumentación jurídica. Y por otro lado exaltó el regreso a las fuentes clásicas de la retórica aristotélica y el método dialéctico fundado en los tópicos. Chaim Perlman. 1912-1984. Filósofo del derecho belga de origen polaco. Figura más determinante del siglo XX en el rescate de la retórica con sus estudios que culminaron en lo que él llamó la nueva retórica. Teoría. Se basa en la forma en la que se argumenta delante de un auditorio y el comportamiento de un grupo de personas a las que se intenta persuadir. Hace análisis de la forma en que los abogados realizan los razonamientos jurídicos. Se le considera el Cicerón moderno, retoma ideas de Aristóteles y Cicerón sobre retórica, solo que él se interesa en la estructura de la argumentación al discurso escrito. Adhesión del auditorio. Para que pueda comunicarse el orador con el auditorio. Dice, para convencer a alguien requiere cierta modestia del que argumenta. Adhesión del interlocutor. Consentimiento para que nos escuche. El orador debe adaptarse en todo momento. Auditorio. Conjunto de aquellos a quienes el orador quiere influir con su argumentación. Da vigencia a la retórica de Aristóteles, dando una concepción teórica al razonamiento jurídico, siendo que los puntos principales de su teoría son efectividad. Ajustarse a la realidad. El orador debe tener la imagen adecuada al auditorio. Si no conoce la realidad, la cultura y el contexto de auditorio. Consecuencia. Que se adhiera al argumento. Tipos de auditorio. Profesionistas. De una creencia determinada. De una clase social. Determina cómo debemos dirigirnos. El tipo de lenguaje que vamos a utilizar en la argumentación. Heterogéneos.
heterogéneos y el orador hace uso de múltiples argumentos para poder adaptarse a ese auditorio heterogéneo. Aun cuando se trate de un grupo heterogéneo de personas, cada uno tiene una ideología propia, y el auditor debe adaptarse a ese auditorio. Los elementos que condicionan un auditorio. Factores externos. O música. O iluminación. O tono demagógico. O control teatral. Derivados del propio discurso. O se logra gracias a la adaptación del orador al auditorio. Clasificación de Perlman. Auditorio universal. Conformado por todos los entes dotados de razón. La finalidad es el convencimiento. Auditorio particular. La finalidad va a ser la persuasión, lo que interesa es lograr una acción o un resultado. Por ejemplo, el votar por alguien, en un caso específico. Desde el punto de vista de Perlman, la argumentación es esa actividad mediante la cual se elabora el discurso y cuyo objetivo es la adhesión del auditorio a través del convencimiento o la persuasión. Aplicación del derecho. En la aplicación del derecho encontramos que los sistemas dejan espacios o huecos, es decir, se dan vacíos, lagunas que pueden llenarse con la tópica. Distingue tres géneros oratorios. A. El deliberativo, asamblea. B. Judicial, ante los jueces. C. El epidíctico, ante espectadores, que no tiene que pronunciarse. El fin de la argumentación no solo es conseguir la adhesión sino acrecentarla. Características del auditorio universal. Es un concepto límite en el sentido de que la argumentación ante el auditorio universal es la norma de la argumentación objetiva. Dirigirse al auditorio universal es lo que caracteriza a la argumentación filosófica. El auditorio universal no es un concepto empírico. El auditorio universal es un concepto ideal en el sentido de que está formado por todos los seres de razón. Esto último significa que no solo que diversos oradores construyen diversos auditorios universales, sino también que el auditorio universal de un mismo orador cambia. Elementos que constituyen la argumentación según Perlman. Orador. Discurso. Auditorio. Tipos de argumentación. Establece los tipos de argumentación. A. Ante un auditorio universal. B. Ante un único oyente y C. Deliberación con uno mismo. Distingue entre persuadir y convencer. La primera vale para un auditorio particular y la segunda para todo ser de razón. Señala como petición de principio que los valores universales son instrumentos de persuasión por excelencia, por ejemplo la justicia y la equidad. El razonamiento jurídico es la conciliación de los valores de equidad y seguridad jurídica, la búsqueda de salud en que deber ser no solo conforme a la ley, sino también equitativa, razonable y aceptable. Acuerdo. Es un aspecto fundamental en la elaboración del discurso, ya que el orador debe partir de un acuerdo generalizado para de ahí partir en la elaboración de su discurso. Si van dirigidos a un auditorio universal. Objetos de acuerdo relativos a lo real. Valores, hechos, verdades y presunciones. Si van dirigidos a un auditorio particular. Objetos de acuerdo relativos a lo preferible. Perlman señala que es el razonamiento jurídico el paradigma del razonamiento práctico, la argumentación jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. La lógica jurídica es el razonamiento judicial, es el razonamiento que realiza exclusivamente el juez. Es la disciplina que se encarga de estudiar el razonamiento judicial. Solo los jueces llevan a cabo esta actividad. El juez aplica todas las ideas relativas al auditorio conformado por los litigantes o por el propio juez. Para evitar las incompatibilidades. Actitud lógica. Es la actitud que normalmente toma un investigador o un dogmático al elaborar teorías para no contradecirse en las mismas. Actitud práctica. La actitud que normalmente debe tomar el juez se refiere a los jueces del common law. Actitud diplomática. En esta actitud,
muchas veces no se resuelve la incompatibilidad para evitar tener que tomar partido. Se deja para después la solución. La identidad. Esta identificación consiste en hacer una calificación de seres, acontecimientos o conceptos. Para no considerar arbitraria esta calificación, se debe dar una argumentación o justificación. Las definiciones son la identificación que se puede dar de un argumento. Las definiciones pueden ser normativas. Indican la forma en que se quiere que se utilice una palabra. Descriptiva. Señala cuál es el sentido concedido a una palabra. Argumentativas. De condensación. Complejas. Una definición por sí misma es un argumento. Y por lo tanto nos va a ayudar al momento de elaborar un razonamiento. Stephen Toulmin. 1922 a 2009. Pensador y filósofo inglés nacionalizado estadounidense. Teoría informal de Stephen Toulmin. Nació en 1922 y murió en 2009, inglés catedrático de la Universidad de Northwestern University. Establece una nueva concepción de la lógica, consiste en oponerse a una tradición y pretende hacer de la lógica una ciencia formal comparable a la geometría. Argumentación es la actividad total de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razonamientos, criticando esas razones, refutando esas críticas. Teoría informal de Stephen Toulmin. Es una de las más prácticas. Cómo construir un argumento, se distinguen 4 elementos. 1. La pretensión, es punto de partida de nuestro proceder en la argumentación. 2. Las razones, son motivos a favor de su pretensión. 3. La garantía, son reglas, principios, enunciados generales, definiciones o máximas de la experiencia, que permiten el paso de las razones a la pretensión. 4. El respaldo, son las normas, tesis, principios y garantías individuales. Introducción. Debemos conocer que el propósito de Toulmin en su obra de usos de la argumentación es plantear problemas, no solucionarlos. ¿Cuál es la naturaleza de la problemática de Toulmin? Son problemas lógicos de los cánones y métodos que se usan en la cotidianidad o vida diaria, evaluando la validez del razonamiento que puede ser válido o sin validez. Stephen habla de cómo la lógica se ha apartado del razonamiento de la sociedad aplicada a la evaluación críticas de argumentos reales. Toulmin planteó en su prontuario tipos de argumentación, tipos de falacia y argumentación jurídica. Tipos de argumentación. Argumentación sustancial. Argumentación analítica. Teoría de la argumentación jurídica de Robert Elixir. Elixir es conocido sobre todo por su original concepción de los principios de la argumentación jurídica y por su compleja y muy profunda teoría de los derechos fundamentales. En su libro Elixir hace una categorización de las normas jurídicas redactadas en forma de principios que ha tenido mucho éxito y se ha difundido ampliamente. Para Elixir, los principios constitucionales son mandatos de optimización que ordenan que algo sea logrado o maximizado en la mayor medida posible, dentro de las circunstancias fácticas y jurídicas existentes. Señala las siguientes etapas. 1. Identificar el problema de acuerdo a la clasificación de McCormick y determinar si es de relevancia, de interpretación, de prueba o de calificación. 2. Establecer si se debe el problema a insuficiencia de información. 3. Construir una hipótesis de la solución del problema. 4. Justificar las hipótesis por medio de argumentos por analogía, reducción al absurdo. Al final se debe pasar de las premisas a la conclusión. El modelo argumentativo de Robert Elixir. Elixir habla de unas etapas para lograr una argumentación más práctica. Estabilización, reglas de discursos. 2. El progreso depende del legislador y cambios sociales. 3. La descarga, lo comprobado y aceptado no requiere de una nueva comprobación. La técnica, dominio analítico y conceptual. 5. El control sistemático,
Estricto. 6. La heurística: sugerir preguntas y respuestas.